preguntas y opiniones al respecto, nos gustaría que usted nos trazara las líneas principales que tiene esta ley. Sí, me gustaría primeramente hacer un poquito de historia, que me parece que demuestra que realmente esta ley es una acumulación positiva de muchas otras leyes que vinieron antes, también de fomento al empleo y bueno, que comparten el espíritu que tiene esta ley. En 2013 se aprobó la ley de empleo juvenil, después en 2018 la del fomento al empleo, que eso lo que hizo fue incorporar a las personas mayores de 45 años. En el 2021 me parece que una cosa muy buena que tuvo la ley del periodo anterior fue que agrupó todas estas fomentos que había para empleo, las unificó y las amplió. Y bueno, me parece que lo que aprobamos en la Cámara el día martes, lo que hace es mejorar este proceso de leyes en una acumulación positiva. Ahí se notaron que habían algunas fallas o algunos aspectos que no abarcaban las leyes anteriores y lo que busca el Poder Ejecutivo, lo que buscó el Poder Ejecutivo fue mejorar. ¿Cómo? Bueno, incorporando nuevos colectivos a esta ley para fomentar el empleo en colectivos que hay evidencia de que tienen grandes dificultades a la hora de conseguir empleo. La ley anterior abarcaba jóvenes de entre 15 y 29 años, abarcaba mayores de 45 años y abarcaba personas en situación de discapacidad. Esta ley amplía e incorpora personas afrodescendientes, personas trans, mujeres en hogares monoparentales y madres, padres y tutores de niños y niñas en situación de discapacidad y privados de libertad o recién liberados. Eso es un poco como el gran avance que tiene esta ley que aprobamos. ¿Cómo? Bueno, generando subsidios a las empresas para que a la hora de elegir a quién contratan se subsidie un porcentaje del salario dependiendo de si están en estos colectivos y además incorpora otro factor que es el nivel de vulnerabilidad que tenga la persona contratada y ahí aumenta los subsidios dependiendo de la situación de vulnerabilidad que tenga. ¿Es una ley exclusivamente la encargada de generar empleo? No, claramente, porque Sin duda si no, que no. resolveríamos todo por ley. ¿Qué pasa con el tema del aporte que en este caso tiene pensado se va a hacer por ley de unos aproximadamente 10 millones de dólares? ¿Cómo se deriva? ¿Es suficiente? ¿Es un saludo a la bandera? Yo creo que un saludo a la bandera no es, pero sí es un avance, es un paso, es un primer paso. Bueno, ya en el periodo anterior, el último año, la inversión era de 350 millones de pesos. En este periodo o en este proyecto se tiene la tendencia de que sean 407 millones de pesos. Y en realidad el objetivo que tiene esta ley, porque también una de las cosas que se vio es que estaba designado ese dinero, pero cuando hacemos números, al terminar, resulta que no se invirtió, no llegó a invertirse ese dinero en el programa. Y bueno, ahí es donde se empieza como a ver cuál fue el problema, qué fue lo que pasó, por qué no llegó a invertirse ese dinero, y es un poco la evaluación que hizo el Ministerio de Trabajo, que bueno, que las evaluaciones le hicieron cuando hicieron el cambio de gobierno, con todo el traspaso. Bueno, una de las cosas que plantea el Ministerio que no se utilizó el dinero es porque las personas que fueron ocupadas a través de estos programas no se mantuvieron el año en el puesto de trabajo. La mayoría de las personas no pasaron los 6 meses en los puestos de trabajo a través del subsidio. Entonces, bueno, lo que se hace en este nuevo programa, que está, obviamente, va a estar en la implementación, es hacer un seguimiento y un acompañamiento de las personas que son contratadas para que esas personas se sostengan en el empleo un año. Y bueno, ahí hay evidencia de que si las personas están un año en ese empleo que es inicialmente subsidiado, después quedan trabajando porque, bueno, en realidad ya tienen la antigüedad, ya aprendieron la dinámica de la empresa, aprendieron el trabajo, entonces es difícil que, porque se termina el subsidio, esas personas dejen de trabajar en ese lugar. Bien, abre el panel. Valentina, empecemos contigo. Sí, en realidad, a ver, saludar a la diputada y darle la bienvenida. Yo
fui parte de la discusión en el Senado de esta nueva ley de empleo que deroga la del 2021, que a su vez derogaba la del 2018 y así la del 2013. Yo creo que son muy buenas intenciones todas. O sea, yo creo que todas las leyes de empleo han tenido buenas intenciones. Creo que los grupos que tú decías de mayor vulnerabilidad en el acceso al empleo estaban contemplados por convenios anteriormente. Yo creo que no se innova demasiado con los afrodescendientes, DINALI, etcétera, ya estaba todo incluido. Más allá de eso, yo tengo matices porque entiendo que en algunas cosas la ley anterior era mejor que esta. Creo que esta mejora algunos aspectos también, o sea, no es todo crítica. Más allá de eso, no quiero perder estos minutos en pelearme si una ley era mejor que la otra, sino en preguntarme si esto va a ser una cosa diferente que la del 2013, 2018 y 2021, que terminó siendo un saludo a la bandera. ¿Por qué? Porque yo entiendo que en Uruguay el 95% del empleo es dado por pymes y mipymes, que son pequeños y micro, o sea, las empresas más chiquitas. No son grandes multinacionales las que dan el empleo, sino las empresas pequeñas que les cuesta mucho contratar personas. Y muchas veces no conocen estos mecanismos. Y mientras que nosotros no tengamos estos mecanismos de manera automática con el BPS, no lo vamos a lograr. Porque las empresas o no la conocen o tienen miedo de utilizarla porque sienten que van a tener al Ministerio de Trabajo sentados al lado, no llega al interior del país. O sea, y es una crítica a todas las leyes anteriores, incluida la nuestra. Porque es verdad, nosotros destinamos fondos que no fueron ejecutados. Y yo lamentablemente tengo, o sea, ojalá no suceda, pero me parece que en esta va a pasar lo mismo porque se sigue utilizando el mismo mecanismo. Entonces, mientras que nosotros no demos de alta a una persona que revista las calidades que tiene que revestir, que es que haya estado desempleado, que forme parte de un grupo de vulnerabilidad, es decir, mayores de 45, menores de 29, mujeres, o sea, todo lo que están contemplados en la ley, y eso se haga de manera automática con el BPS, no lo vamos a lograr. Porque necesariamente esas pequeñas empresas no tienen muchas veces el dinero para poder pagarle los estudios contables, jurídicos, etcétera, para que hagan uso de los subsidios, porque al interior no llegan y porque lo que terminamos haciendo es gastando dinero de todos, nosotros incluidos, es una crítica general, en subsidiar empleos que de todas maneras iban a crear y para mí no logramos generar un solo nuevo puesto de trabajo. Entonces, mientras que no cambiemos la forma, mientras que no le pongamos un poco de campaña de bien público para que esto se conozca, mientras que no lo hagamos de una manera más amigable para las empresas, yo entiendo que el resultado lamentablemente va a ser el mismo. Ojalá no lo sea. Aguárdeme un segundito, diputada, porque quiero preguntarle también al resto del panel si todos tienen esa mirada que tiene Valentina. Sí, yo tengo, mi pregunta va a ir para las dos, para la invitada y también para Valentina. Si existe forma en la reglamentación de la ley de poder incluir al BPS como parte, o sea, que esto sea automático, estas fallas que Valentina desde la gestión vio como los problemas de implementación, de que se puedan corregir o que se puedan estipular en la reglamentación. Y por otro lado, ¿qué impacto está calculado que pueda tener en las empresas? Porque seamos realistas, para nosotros los empleados, una ley de estas características siempre vamos a pensar que es bienvenida para quienes tenemos posibilidades de ser empleados. Ahora, estas cosas van a funcionar cuando haya beneficio para el empleador, claramente. Entonces, bueno, por eso, pero entonces, ¿cómo le llegan realmente y cómo está calculado para que empleadores digan, ah, bueno, listo, yo me voy a subir a este barco? Esas eran mis dos consultas, básicamente. Adelante. Bueno, como decía Valentina, el beneficio es para el empleador. Te voy a poner un ejemplo. Una empresa decide contratar a un chico joven, varón, y él se ampara en este programa y le va a subsidiar el 25% del salario. O sea, la empresa va a pagar un 75% y un 25% se lo va a pagar el Estado dentro de este subsidio. Eso es un beneficio claro para la empresa. Si en lugar de ser varón es mujer, el subsidio va a ser de un 33%. Si en lugar, si esa mujer... Si cuando ustedes votan la ley, está calculado el impacto que puede tener en determinados grupos de empresas o rangos de empresas. Y son incentivos. Nosotros no podemos hacer futurología. Futurología no, es cálculo de un posible impacto. Claro, lo que sí se calcula es que, y este tipo de leyes es como arrancamos diciendo, este tipo de leyes no generan empleo. No. Lo que hace es, en los sectores que tienen más complicaciones a la hora de conseguir un trabajo, ahí es que entre elegir a un varón de 33 años para conseguir un empleo, que elijan a uno de 24 y en lo posible, si es mujer, y en lo posible que esté en situación de vulnerabilidad. Es un poco eso. Con Valentina estamos de acuerdo, yo también estoy de acuerdo. Me parece que no son en vano estas leyes, me parece que no es más de lo mismo y que cada
que hay que ir mejorándolas, ver lo que no funcionó y lo que sí. Nosotros en conversaciones con el Poder Ejecutivo constante dicen que la implementación, el objetivo principal de esta ley son dos cosas. Primero, facilitar el acceso de las empresas y sobre todo del interior del país, porque como decía Valentina, el 80% de las contrataciones se dieron en Montevideo. Eso es una señal, un diagnóstico de que algo no está funcionando cuando vos querés hacer una ley que tenga un impacto nacional. Entonces, la facilitación de los trámites a través de una plataforma, o sea, que no tenga que ser todo presencial, sobre todo las pequeñas y medianas empresas que no tienen capaz una oficina de recursos humanos o un estudio contable que le pueda hacer todos los trámites de los empleados. Eso por un lado. Y después por otro lado, incorporar más facilidades para las micro y pequeñas empresas, para las unipersonales, para emprendimientos que capaz no tienen ningún trabajador, puedan contratar a uno que le ayude a través del subsidio. Yo creo que también es una gran cosa, porque sabemos que el 95% de las empresas son micro y pequeñas empresas. Entonces eso también abre un poco la cancha e intenta llegar a los lugares donde las leyes anteriores no llegaron. ¿Y por qué motivo? No vaya uno a saber también, porque por ejemplo en las leyes de promoción de empleo juvenil, donde los subsidios eran muy buenos y siguen siendo muy buenos, pasaba que muchas empresas que habitualmente iban a contratar personal joven, con o sin subsidio, lo hacían y se beneficiaban obviamente, pero había muchas otras que no, y no queda claro en esa casuística que mencionaba Eleonora cómo se puede llegar a comprender esta situación. Quizás porque no todo el mundo lo sabía, porque no se promocionó en forma adecuada. ¿Por qué puede haber pasado esto? Yo siempre digo que votar las leyes del mármol para adentro y que se queden ahí como encapsuladas no sirve para nada. Esta ley se armó en conversación con las cámaras empresariales, con el Consejo Superior Tripartito, con el movimiento sindical, con organizaciones sociales. O sea, fue creada en base a un diálogo nacional y construida con la opinión de todos, o sea que todos están en conocimiento y los grandes hilos de esta ley está acordada por todos por el Consejo Superior Tripartito, ¿no? Entonces, bueno, eso es dar un paso y decir, bueno, esto fue construido entre todos en conocimiento y fueron aportados. Se incorpora la posibilidad de que entre la Cámara de la Construcción también en esta ley, que eso también va a abrir un abanico. O sea, se buscó llegar a los lugares donde por un motivo o por otro no se había logrado llegar a través del diagnóstico, la evidencia y, bueno, y las proyecciones que se pueden tener. Bien, Connie, ¿qué pensás? Yo primero sigo a un gran filósofo, historiador y economista norteamericano de raza afrodescendiente. Negro. De raza negra, que es un destacadísimo docente y en la actualidad, por supuesto, profesor emérito en el Hoover Institute, que es uno de los institutos defensores de la libertad más importantes del mundo, que se llama Thomas Sowell. Y Thomas Sowell, como es negro, escribió un libro que dice El mamarracho de las preferential policies. Él no lo pone de esa manera, pero si uno lo lee, es lo que dice. Y dice lo que se llama... Mamarracho es muy british. Es muy british. Y él no es nada british. Lo que se llama las preferencias políticas creo que es una novelería de la sociedad norteamericana de la década del 50, porque no había preferential policies en el New Deal de Roosevelt y no tuvo resultados más que el descenso del nivel de educación que se nota ahora en las máximas esferas de la política norteamericana. No llegó, por supuesto, el profesor Sowell a esas cosas. De modo que, en principio y por principios, estoy en contra. Segunda consideración, me interesa sobremanera y, primero, me sorprende los empresarios que van y dicen qué fantástico esto, ¿no? Está visto, y lo dijo Valentina, que fue 5 años directora del Ministerio de Trabajo, y es que hay un informe, que es lo que yo encontré del año 19, pleno gobierno del doctor Tabaré Vázquez, en el cual se informa que luego de 6 años de existencia de la ley del año 13, se habían allegado 535 empresas, el sistema de empresas del país totaliza
200.000, de las 535, 489 habían hecho planes y 6.335 trabajadores habían accedido a eso. El dato del que accedió tuvo el beneficio. El estudio tendría que tener mucha más información. Se capacitaron, progresaron, ascendieron, todas cosas que no sabemos nada. Esto es un poco de alegría general y restricta que suele acompañar con aplausos el sistema político y yo estoy muy dubitativo. ¿Algo para responder, diputada? No, que en el último año, en el 2024, solamente en ese año fueron alrededor de 4.000 contrataciones que tuvo la ley, o sea que se despegó Pero un no poco vi un solo número, después estuve mirando en las al actas. periodo. El último número que tenemos es el 2024 y ahora se promueve esta nueva ley. Capaz que dentro de un año puedo venir y podemos ver los números porque era un poco lo que yo decía, no se puede hacer futurología de qué es lo que va a pasar, pero sí me parece que estos incentivos importan, me parece que es una manera de ponerle voz y visualizar de que hay una brecha importante, los colectivos que están dentro de esa brecha, me parece que también esto es una manera de decir, bueno, esta gente tiene 10 puntos porcentuales diferentes que otra gente, y bueno, y también es poner sobre la mesa eso y visibilizar una problemática que tenemos. Ya voy contigo, Valentina. Alfredo no ha hablado todavía. Yo quiero destacar primero de que se votó por unanimidad, me parece, esta ley, ¿no? Sí. 29 en 29, ¿no? En el Senado. Claro. En el Senado, sí. Lo cual es un elemento que es interesante, que el sistema político se ponga de acuerdo en una ley de esta característica. Y te agrego, ¿Es algo? hubo negociación, hubo Por supuesto, objetivos, pero o sea, hubo ese trabajo. es que corresponde. Sí. Siempre hay negociación. Y en pero fue por diputados unanimidad. también se votó por unanimidad, que es un dato no menor. No menor. La coyuntura que tenemos nosotros. Claro, es decir, me parece que hay que destacar. Por otro lado, para mí, yo he escuchado muchas veces y lo comparto, lo he escuchado de lo que es el gobierno hoy y lo que es la oposición, que la mejor política social es el trabajo. ¿Tá? Me parece que eso, y si ahí creo que el Estado, el gran defensor de los humildes, tiene que jugar fuerte para generar más trabajo, para que la gente no dependa de ayudas sociales, sino que se gane su derecho a... No se trata, como decía Tabaré, ¿no?, de que coman en una olla popular, sino que coman en su casa con el trabajo de los padres, los gurises, y puedan cocinar su propia comida. Entonces, me parece que desde ese punto de vista es positivo. Yo creo que se quedaron cortos. El saludo de la bandera, para mí, es con el monto que dan. Yo hice un cálculo, porque yo leí en algún lado, no sé si es correcto o no, se puede subvencionar hasta el 80% en algunos casos. Sí, en algunos colectivos sí. En algunos colectivos 80%. Yo calculé que con un sueldo mínimo de 25.000 mangos, si el 80% son 20.000 pesos por mes, durante un año son $6.000, 10 millones de dólares te da 1.666 personas que pueden ser beneficiadas con 25.000 pesos por mes, ¿no?, que sabemos que es muy poquito. Digo, me parece que desde ese punto de vista es un buen intento, pero como siempre se queda corto. Creo que se necesitaría muchísima financiación. Al mismo tiempo que creo que Valentina lo dijo hoy al pasar, no es amigable para muchas empresas pequeñas. Y creo que eso hay que corregirlo porque son ellos los que pueden realmente generar, incluso pensar el prejuicio, ¿no? Porque no todo el mundo toma a una persona que estuvo presa como empleado, porque tenemos mucho prejuicio con respecto a eso. Entonces creo que hay que trabajar muchísimo más para que el trabajo siga siendo la salida de la gente que tiene situaciones más complicadas. Diputada. Sí, 80% es el porcentaje máximo. ¿Que es suficiente? Y no, capaz que es insuficiente. Yo creo que es un primer paso, que hay que modificar estas cosas en cuanto a la facilidad para la contratación de las empresas, llegar a todo el territorio nacional. Este nuevo proyecto lo que plantea es que en los departamentos en los cuales haya mayor informalidad y mayor desempleo se pueda aumentar los porcentajes que están estipulados por la ley, y eso también le da otra territorialidad y pone también sobre la mesa dificultades que hay en el litoral del país y en algunos departamentos fronterizos, o sea que lo que hace es visibilizar y poner en juego, bueno, tenemos todo esto y a ver cómo lo vamos ajustando, ¿no? Hay un mecanismo de seguimiento, de acompañamiento junto con INEFOP para la formación de los trabajadores que les da la posibilidad de hacer los cursos a través de INEFOP. Todas las personas que estén
amparadas en el subsidio. Y también una de las cosas que se incorporó en las modificaciones que hicimos en diputado es que, bueno, que el gobierno tiene que hacer una rendición de cuentas sobre cómo fue el programa durante el año y en la rendición de cuentas de cada año hacer una presentación de, bueno, cuántas personas se ampararon en el subsidio, cuántos se mantuvieron todo el año, ¿no? Y ver las dificultades, hacer un seguimiento un poco más cercano y ver las dificultades que está teniendo la ley para irlas corrigiendo. Diputada, usted tiene una extensa formación a nivel del sindicalismo de nuestro país durante muchísimos años. Por allí se mencionó el tema de la capacitación. Usted acaba de hablar del INEFOP. ¿La ley prevé algún tipo de incentivo al INEFOP? ¿El Estado está cumpliendo con la deuda que tenía, no sé ahora cómo está, con INEFOP? Porque tanto en esa tripartita de empresarios, trabajadores y el Estado, el que estaba debiendo creo que más era justamente el Poder Ejecutivo. ¿Cómo está ese tema hoy día? El FRL era lo que se debía. Sí, exactamente. Sí, bueno, esta ley viene en conjunto con INEFOP. Por lo que tengo entendido, el mensaje va a venir en la rendición de cuentas, pero entra por INEFOP el dinero que va a entrar para el programa de esta ley, y es todo en conjunto. Está explícito en la ley de que INEFOP es uno de los actores protagonistas de esto. Así que bueno, yo creo que en eso, en esta rendición de cuentas vamos a andar bien. Claro, porque todos entendemos y estamos de acuerdo en que hay que capacitarse, hay que formarse, más en estos tiempos que corren, obviamente. El tema es quién paga esa capacitación, ¿no? El INEFOP aparece como una herramienta, o aparece como una herramienta interesante. ¿Pensás lo mismo vos, Valentina? Sí, yo creo que sí. O sea, creo que parte de la gran dificultad que tenemos es que muchas veces tenemos personas en situación de desempleo y empresas que quieren contratar gente y no tienen la capacitación suficiente como para poder reunir esos puestos de trabajo, o sea, suplir esos puestos de trabajo. Entonces, esa demanda y esa oferta, muchas veces la diferencia ahí es la capacitación. Y creo que el INEFOP juega un rol esencial. Obviamente, creo que hace falta gestión y hace falta llevarlo sobre todo al interior del país, ¿no? Yo creo que a veces nos quedamos con Montevideo. Perdón, ¿el INEFOP da cursos realmente que sirven para empleo o son cursitos para llenar el ojo? Porque a veces me da la impresión que hay de todo. Hay de todo. ¿Por qué no se sacan los cursitos para llenar el ojo y se ponen cosas que sirven? Y bueno, por eso hablo de gestión. Por eso hablo de gestión. Dame un segundito. Termina, Eleonora. Con el INEFOP, y es que hay en este INEFOP, no sé, tal vez en los años anteriores era igual, pero está funcionando de acuerdo a la demanda de muchas empresas que solicitan el servicio del INEFOP, inclusive pagan esa capacitación a medias con el INEFOP, y me parece que ese tipo de iniciativa y ese tipo de funcionamiento del INEFOP, que sean las empresas y las compañías que necesitan capacitar personal, que vayan a buscar los servicios del INEFOP para poder a medias generar esos cursos y demás, es una buena forma de gestionar, porque creo que al revés, si yo agarro y digo, tengo todos estos cursos, a ver quién se anota, no me parece que sea lo conveniente, bueno, sino esto. Por momento funcionó así. Por momento funcionó así, pero está cambiando, en algunos casos está cambiando, y me parece que es muy correcto que cambie hacia ese lugar. Un gran devenir. Bueno, pero ahora está trabajando sobre todo en inglés y portugués INEFOP. Bueno, y que es por ahí, sí, o sea, tenemos guías turísticos. Básicamente, a veces nos faltan guías turísticos. Inteligencia artificial básicamente también. Es lo que más... Pero no, claro. es más difícil, porque una persona que tiene determinada edad y determinada formación, no la podés capacitar. Claro. Y bueno, por ejemplo, si va Alfredo a aprender robótica, no nos va a ir muy bien. Ah, no seas mala. Gasten más plata, siguen gastando plata, escuché decir por acá, me sonó, venía una cuestión por ahí. No, pero yo quiero contarles para que sepan. El INEFOP fue creado hace 20 y tantos años y tenía 3 directores, 3. Uno representaba al Ministerio de Trabajo y era el director del INEFOP. Uno segundo representaba a las empresas contribuyentes porque se hizo a partir de la institucionalización del IFL, que fue un producto del gobierno de los tiempos de... si mi memoria no me falla, del Sanguinetti II, pero podemos ir a la historia. Yo no lo propuse, pero de todas maneras existe. Y uno de representante de los contribuyentes, que por supuesto se lo tiraban al PIT-CNT, porque en el Uruguay acá
En todos los lugares donde tiene que haber representantes de trabajadores se cuela el PIT-CNT en vez de hacer No el se cuela, es la organización más Y representativa no de los importa, trabajadores porque a en nivel ningún nacional. lugar dice la organización más representativa. Pero es lo lógico, es lo más No, democrático, pero Connie. ¿sabe qué? No cobraba ninguno de los tres. Y la modificación que se hizo, que fue que pasaran a tener 7 directores retribuidos. Es un escándalo, era un escándalo hace 15 años. Yo me desgañité en los tiempos en que no tenía la suerte de tener una tribuna como esta y lo dije 120 veces en debates en las tertulias del Espectador sin ningún éxito, como suele ocurrirme. Pero Vas a debo seguir la decir, misma. pero debo decir Pero lo bueno es que es coherente. que todas las veces les puse... Digo, ¿cómo puede ser que en el lugar donde los que dirigen, que están tratando de ayudar al prójimo, se fijan unas retribuciones que eran en aquel momento medio sueldo de ministro, se terminó la seriedad? Van a acomodarse los amigotes de todas las distintas corporaciones en vez de representar a los ciudadanos y a los pobres. Diputada Mareiro, nos quedan un par de minutos y lo vamos a dejar para una reflexión final suya. Yo creo que haya un consenso social y político sobre que el INEFOP es un actor fundamental en el empleo, porque se terminó eso de terminé de estudiar y voy a trabajar de lo que estudié y no tengo que estudiar más. Ahora la dinámica en el mundo del trabajo nos exige seguir estudiando constantemente e incluso hay gente que tiene que reconvertirse porque los trabajos quedaron obsoletos, entonces con el avance de la tecnología nos obliga a seguir estudiando y a seguir formándonos, así que eso me parece fundamental y me parece que se haya votado este proyecto de empleo en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados por unanimidad, con todos los presentes votando, demuestra que es una buena ley y que vamos encaminados en un consenso político y social de generar incentivos para el empleo para que los colectivos que están más rezagados a la hora de conseguir trabajo, que estén los incentivos para poder conseguir. Bien, diputada, tengo 10 segundos, Valentina. No, ¿Te animás? simplemente desear que la ley se aplique lo mejor posible, pero que de verdad genere nuevos puestos de trabajo y no subsidie los ya existentes. A modo de números, o sea, el desempleo juvenil es el triple del desempleo promedio y las mujeres tenemos un 2% de desempleo más que los varones. Entonces, Y en el que eso... rural también. No, y solo los que tienen más de 45 saben lo difícil que es buscar un trabajo. Entonces, que sea para nuevos puestos de trabajo y no para subsidiar los ya existentes. Gracias, diputada, por su participación hoy. Muchas gracias. Tengo un consejo para todos ustedes y seguramente mis compañeros van a estar totalmente de acuerdo porque acá en este espacio hay mucho estrés todo el año porque debatimos, discutimos, nos informamos. Creo que nos merecemos las mejores vacaciones y las mejores vacaciones fundamentalmente en esta época del año son en el Radisson Colonia, a orillas del Río de la Plata, a orillas de la ciudad antigua, verdaderas vacaciones, las mejores 10% off y atención a esto, entrás con el código TELE y podés conseguir este descuento. Pausa y ya venimos. Ni los ladridos de los perros, ni la quijada del Esta tarde. Yo siempre he confiado en ti, hijo mío. Y voy a seguir confiando en ti. Gracias, mamá. En Dueña de mí. ¿Qué le dijiste a mi abuela? No tengo que responderte. Y otra cosa, antes de ser tu abuela, ella es mi madre. En Guerra con su tío, Samuel comprueba sus sospechas. Tú me ibas a ayudar a controlar a Samuel, ¿no es así? ¿Cómo dices? Dueña de mí. Esta tarde a las 16, aquí en la tele. La emoción.